las petromillas. Vaya nombre el que le pusieron, ¿cierto? Las petromillas. Vámonos con esa de primero. Aquí lo tenemos entonces. La fuente, en estos momentos estamos trabajando con la fuente Cambio. ¿Listo? Para las bodegas que no tardarán en llegar, este artículo fue publicado el día 14 de julio, el día de ayer, y se titula Las petromillas, los viajes al exterior del presidente en 11 meses. Vamos a ver qué ha pasado con el presidente en estos primeros 11 meses de gobierno en cuanto a sus viajes. Aquí tenemos entonces, Gustavo Petro ha sido uno de los presidentes que más ha viajado al extranjero en su primer año de gobierno. Aquí le contamos a dónde ha ido y cuántos viajes ha hecho. Aquí es importante que conozcan las personas que nos ven que no son de Colombia. Por aquí veo que hay personas de Ecuador y los que sí son de Colombia, pero no estuvieron muy enterados, por ejemplo, del rol de Gustavo Petro durante la presidencia de Iván Duque. Pues a Duque, precisamente Gustavo Petro y el petrismo le cuestionaron que Duque, en los momentos que el país más lo necesitaba, por ejemplo, en el estallido social que se inventaron, le cuestionaron que él estaba cumpliendo agenda en el exterior. Y Gustavo Petro era uno de los que decía que la situación que estaba enfrentando Colombia era para que el presidente estuviera en Colombia y no viajando como si fuera turista, ¿cierto? Pues bueno, parece ser que Gustavo Petro esta y otra vez, una vez más en este caso, ¿cierto? De muchos, volvió a olvidar sus palabras, como dice el cuento, predica, pero no aplica. El presidente Gustavo Petro ha recibido varios comentarios sobre los múltiples viajes que ha llevado a cabo en sus primeros 11 meses de gobierno. Incluso, si se compara con los que hizo el anterior mandatario, Iván Duque, Petro ya habría superado el número de trayectos a otros países, que hizo el expresidente. La invitación es a que empecemos a compartir este directo. Aquí entendemos que muchas personas no tienen el tiempo de buscar lo que está sucediendo, no tienen el tiempo tampoco de sentarse a leer. Para muchas personas es más fácil escuchar y por eso estamos aquí compartiendo con ustedes los artículos destacados de esta semana, ¿cierto? Así que muy bien, de acuerdo con el recuento, el jefe de Estado lleva un total de 21 viajes en promedio. Ha hecho 2 trayectos por cada mes. El último viaje lo hizo este 14 de julio hacia Bélgica, ayer nada más, donde estará representando en la cumbre de la Unión Europea y América Latina y el Caribe y se oficializará, la designación de Colombia para ejercer la presidencia pro tempore. ¿Listo? Aquí tenemos la lista de viajes. Aunque los últimos viajes del presidente han sido al viejo continente, Alemania, Francia y Bélgica, los primeros 3 fueron a países de América. Comenzó con Perú, seguido de Estados Unidos y Venezuela. A continuación, el listado con todos los viajes y sus fechas. Por aquí tenemos Sergio Plazas. ¿Qué opinas de Zapateiro y alias Matamba? Lo mismo que opiné de Mancuso en su momento. Aquí no podemos tener un doble rasero. Las declaraciones que se dan en donde se den, pues tienen que estar bien soportadas, bien argumentadas. Si se presentan pruebas, pues entonces que la justicia actúe. ¿Qué opino de Matamba? Pues que eso ya de mucha gente en el país lo sospechaba, pero vuelvo e insisto, por ejemplo, ahorita vamos a hablar un poco acerca del general Uzcategui, quien dice que no cree en las declaraciones de Matamba. Recordemos que Uzcategui estuvo privado de la libertad precisamente por esta masacre. De manera que es muy delicadas, me parecen muy delicadas las declaraciones de Matamba, en especial estas que dicen que fusilaban o asesinaban a todo aquel que demostrara intereses sexuales por personas del mismo sexo. Eso me parece condenable. Lo que más me preocupa es ver el silencio que hay dentro de las huestes petristas y ver además la doble moral y el doble rasero, porque cuando las declaraciones le favorecen al petrismo, pues entonces las dan por hecho, ¿cierto? Como pasa, por ejemplo, con las declaraciones de ayer en contra del general Zapateiro. Pero cuando no les favorecen y los enlodan, como pasa con las de Matamba, con las de Daí Vázquez, con las de Benedetti, entonces salen a decir que es mentira o peor aún, que se necesitan pruebas.
Entonces, a mí me parece esto a manera de reflexión y aplica para todo. A mí me parece que tenemos que ser contundentes y las pruebas se tienen que presentar y pues siempre tiene que quedar el beneficio de la duda. O sea, no podemos, no somos quienes, primero que todo, para graduar a nadie de culpable o de inocente y no puede ser que le pidamos pruebas a unos y a otros no. Esa es mi opinión. Listo. Estábamos aquí con la lista de viajes. Teníamos que los últimos, perdón, fueron a Europa y los primeros habían sido en América, empezando en Perú, siguiendo con Estados Unidos y Venezuela. Aquí tenemos el 29 de agosto, Perú. El 18 de septiembre, Estados Unidos. El 1 de noviembre, Venezuela. El 6 de noviembre, Egipto. El 10 de noviembre, Francia. El 24 de noviembre, México. En un solo mes estuvo en 4 países diferentes. Del 1 al 2 de enero, Brasil. El 7 de enero, Venezuela otra vez, por segunda vez. Del 9 al 10 de enero, Chile. Del 16 al 20 de enero, Suiza. Estamos para los que se están conectando hasta ahora, estamos haciendo el recuento de los viajes del presidente Petro al exterior. Francia del 20 al 22 de enero, Argentina el 24 de enero, Ecuador el 31 de enero, República Dominicana del 24 al 25 de marzo, Estados Unidos del 16 al 21 de abril, España y Portugal del 2 al 5 de mayo, Brasil del 30 al 31 de mayo, Cuba el 9 de junio, Alemania del 14 al 17 de junio, Francia del 21 al 23 de junio. Recuerden que este fue el fin de semana que viajó a Colombia solamente a pasar el fin de semana y después se regresó el día lunes a Francia. Es decir, estuvo casi toda la semana en Alemania y regresó a Colombia el fin de semana y el lunes se regresó para Francia otra vez a estar media semana allí. Y Bélgica del 14 al 19 de julio, en estos momentos lo tengo aquí cerca lo tenemos en Bélgica, pero pues mírenme las ganas de ir a visitarlo, ¿cierto? O de asistir a alguno de sus eventos, del 14 al 19 de julio. Esto indica que el presidente Petro, ojo, ha estado más tiempo fuera del país que en el Amazonas, perdón, que en La Guajira, o que en Buenaventura, o que en estos departamentos que él prometió sacar del mierdero en el que vive, ¿cierto? Y lo segundo es que esto indica que el presidente Petro le quita el primer puesto a los presidentes que habían salido tanto del país. Ningún presidente en la historia de Colombia había salido tanto en los primeros 11 meses de gobierno. Este es el mismo, por ejemplo, que está desfilando por todo el mundo con un discurso aprendido de memoria, falaz, entre otras cosas, en pro del cambio climático, ¿cierto? El mismo que le pide a los colombianos que dejen de utilizar el vehículo particular y que dejen de utilizar tanto el carro para favorecer al medio ambiente. El mismo que está una semana en Alemania, se va a pasar el fin de semana a Bogotá con su familia y se regresa el lunes para Francia. Ese mismo, el que utiliza recursos ajenos, recursos de los colombianos, porque nunca ha tenido que utilizar recursos propios para estos viajes. Si fuera con su propio dinero, con seguridad no haría este tipo de cosas, ¿cierto? Eso es para que ustedes vean que aquí estamos hablando, puede haber personas que crean que esto es minúsculo, puede haber personas que digan que esto no tiene importancia, que como decimos en inglés es beside the point, ¿cierto? Así como hay personas como yo que no estamos de acuerdo con estas actuaciones, especialmente porque van en contra de su discurso, ¿cierto? Lo único cierto es que sucede. En estos momentos el presidente, como les indico, está del 14 de julio hasta el 19 de julio. Justo recuerden que el 19 de julio tenemos esa gran marcha que tiene que ser masiva el 19 de julio, pero está fuera del país todos estos días, desde el 14 que fue ayer hasta el 19 que es el próximo miércoles. Tenemos presidente ausente. De manera que a mí por lo menos yo con esto no estoy de acuerdo, habrá personas que sí estén de acuerdo, cada quien es libre
de asumir sus posturas, ¿cierto? Pero pues no vayan a decir que estamos desinformando, porque pues aquí está. Por eso he seleccionado el día de hoy la revista Cambio, porque no faltan los que vienen aquí a decir que es que cuando la fuente es semana entonces se cae por su propio peso, pero todos los días de la semana hay un petrista en semana dando entrevista, porque es que así es la hipocresía del petrismo y la hipocresía de la izquierda. ¿Listo? Ese es precisamente el doble rasero. Ya nos dice Zulma el 19 de julio todos a marchar por nuestros militares, nuestras instituciones, nuestra libertad de prensa, por nosotros y por Colombia. En el favor de Dios, muy bien. Yo reitero también esa invitación. Excelentes tus opiniones y comentarios, Smith. Muchas gracias. Buenas tardes de Bogotá. Buenas noches en Europa. Es que este Petrinflas no terminó la frase cambio, pero en reversa, de terror, cambio, pero para él. Muy bien, entonces continuemos. Petro, uno de los mejores líderes mundiales, revista Time. No, pues la revista Time, wow. Eso está como cuando salió una revista diciendo que Uribe era el gran colombiano y salían a desvirtuar la revista. Todo el tiempo hablando en contra de las revistas yanquis, todo el tiempo hablando en contra de la OCDE, y hoy son gobierno y ahora le rinden altar a las revistas yanqui y la OCDE es la panacea. Esa es la puta hipocresía de la izquierda y del petrismo. Oiga, ¿qué es que a Petro lo respetan en el exterior? Pues claro, lo respetan los gobiernos de izquierda, pero hágame el favor, imagínense, tal sería el fracaso que ni siquiera la izquierda lo respetara. Con seguridad lo van a tener que respetar los de izquierda, pues es que eso no es, eso no es ninguna novedad, ni es algo que no estuviéramos esperando. ¿Qué es que Sánchez recibió de abrazo a Petro? Claro, Sánchez, el mismo que hoy, después de ese debate tan horrible que tuvo con Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes, hoy está casi que enterrado en España. Pero pues claro, si a ustedes les parece mucho orgullo que a Petro lo haya recibido bien Sánchez en España, pues por ahí sabemos cómo empiezan las cosas, ¿cierto? Pero además, ojo, la revista Time no dijo que Petro fuera esto o fuera lo otro. No, un presidente de izquierda, ¿cierto? Que también fue derrotado hace poquito, que es el señor Gabriel Boric de Chile, recomendó a Petro en la revista Time. Eso es muy diferente. Yo puedo utilizar mi pluma y publicar un artículo en cualquier revista, pero eso no quiere decir que mi palabra sea la de la revista, ¿cierto? No, mi palabra es la mía. Así que bueno, esos son los petristas, siempre van ahí como que tratando de tergiversar. Hoy he tenido que desmentir a unos cuantos por Twitter, hubo una que ni siquiera aguantó el rigor y me bloqueó. Mejor dicho, como decían las abuelas, estamos escagados y con el agua lejos. Saludos a los patriotas que a esta hora se conectan, saludos GIU. Bueno, muy bien. Petro, líder querido a nivel mundial. Sí, claro, pues querido por los comunistas y por los de izquierda, pues eso ni siquiera debería ser motivo de orgullo, pero pues claro, todos siempre tienen sus amigos y sus enemigos, eso es de ahí. También podríamos decir que a otra persona de derecha lo quieren en todas partes, ¿cierto? Pero bueno, eso que lo quieran o no lo quieran a nivel mundial, eso no va a cambiar en nada Colombia. Colombia está llevado del putas y va empeorando. Va empeorando, cada vez va peor, los indicadores lo dicen, las encuestas lo dicen, aquí no nos estamos investigando nada. ¿Qué opinas del narcochofer, Robert? Ya opiné del narcochofer. Opino lo mismo que opiné cuando salieron las declaraciones de Mancuso e incluso con las de Martín Sombra, y es que todo lo que se diga tiene que ser probado, porque de hecho uno puede decir lo que quiera frente a un micrófono y una cámara, pero pues si no lo prueba, ahí no hay nada. Opino que cada vez me sorprende más la hipocresía petrista, porque cuando salen unas declaraciones que los favorecen, entonces las dan por sentadas, ¿cierto? Son verdad firmada en mármol, pero cuando salen declaraciones que no los favorecen, como las de Benedetti, como las de Day Vázquez, como las de Martín Sombra, que hasta el momento son las más escalofriantes de todas,
entonces ahí sí tienen que ser probadas porque pues ellos no están diciendo la verdad. Entonces me parece que ese doble rasero es digno de caracterizar a la izquierda hoy que nos está gobernando y que se está acabando en el mundo por fortuna. Aquí dentro de 8 días, el 23 de julio, con seguridad le vamos a dar la estocada final a la izquierda de Sánchez. Eso no me cabe la menor duda. De manera que esa es mi opinión. Sí, sí, si el narcochofer es capaz de probar lo que dijo, pues Zapateiro tendrá que rendir cuentas. Yo aquí, los que me siguen de hace tiempo saben que yo nunca meto las manos al fuego por ningún apellido, ninguno. Lo que pasa es que hay gente tan básica, tan precaria, tan ignorante que creen que la política es binaria, ¿cierto? O es Petro o es Uribe. No, aquí no es así. Aquí yo por lo menos nunca voy a defender a un apellido, a mí todos me dan igual. Yo solamente tengo un interés y se llama Colombia. Y todo el que le haga daño a Colombia tiene que pagar, sea de izquierda o sea de derecha, sea de donde sea, venga de donde venga. Si le hacen daño al país, tienen que rendir cuentas y tienen que pagar. Aquí tenemos esa diferencia, porque es que hay unos que antes criticaban todo y hoy eso mismo lo aplauden. Hay unos que criticaban el nepotismo y hoy salen aplaudiendo, pero además agregan, es que eso se ha hecho siempre. Venga, pero es que se hicieron elegir prometiendo que eso no se iba a hacer más, ¿cierto? Entonces, claro, anteriormente era un delito, pero un delito el hijo de puta. Y hoy es normal, porque se ha hecho siempre. O sea, lo que está haciendo la ministra Irene Vélez, sacando a su hijo de manera ilegal del país, dándole puestos a su marido, negando a su marido. Hoy se dio a conocer también que el policía de la Casa de Nariño, el que no ha querido declarar, también negó a alguien en una de sus declaraciones. Entonces esta gente comete uno tras otro y aquí tenemos un petrismo que aplaude como focas, porque es que eso se ha hecho siempre. O sea que el problema no era que las cosas se hicieran mal. O sea, que las cosas se hagan mal, eso está bien. El problema era quién lo hacía. Entonces, como ahora lo hace el Mesías Gustavo Petro, entonces ya no hay problema, porque eso se ha hecho siempre. No, aquí ese doble rasero no lo tenemos. ¿Listo? No lo tenemos y yo insisto, aplaudí lo de Oscar Iván Zuluaga porque se confirmó que era culpable. Él simplemente se acogió al derecho que se acogen los petristas, entre otras cosas, porque lo grabaron de manera ilegal. Entonces, esas grabaciones legalmente no tienen poder. Entonces, ¿el qué hizo? No aceptó los cargos, pero es que es el mismo caso de Nicolás Petro y es el mismo caso del petrismo. Cuando salieron los petrovideos, ese fue el argumento, que eran unas grabaciones ilegales. Entonces pretendían restarle importancia al contenido de los petrovideos porque los grabaron de manera ilegal. Pero es que es exactamente lo mismo que hizo Oscar Iván Zuluaga. Entonces yo sí quiero aprovechar esto para recordarle a las personas que me ven que yo aquí no voy a defender nunca apellidos, no voy a defender nunca políticos. No, aquí yo tengo una ideología clara, tajante, siempre por la derecha, nunca por la izquierda, ni siquiera para deshacer pasos. Pero los políticos que utilizan la derecha para ser corruptos, para robar o para cometer cuanto adefesio se les ocurra, tienen que pagar siempre y cuando se les pruebe. Ese ejemplo lo deberían tomar los de izquierda, porque entonces aquí utilizan la izquierda para lo mismo y, ay, no, es que esto es un entrampamiento. O es que ayer me decía un tío que quiero mucho que es que ya no saben qué sacarle a Petro para dañarle la imagen. Háganme el favor, si es que él se daña la imagen solo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no saben qué sacarle a Petro para dañarle la imagen si es que se la daña solo? Decía que cuando fuera presidente, a los 3 meses el ELN no iba a existir. Y el ELN nunca ha estado tan activo como ahora. 11 meses después,
Pero además estamos leyendo que en estos 11 meses el señor Gustavo Petro ha sido el presidente que ha tenido más viajes de todos los presidentes de Colombia fuera del país. Ha hecho 21 viajes en 11 meses, casi que 2 viajes por mes. Pero en noviembre ya lo miramos aquí, en noviembre hizo 4 viajes. O sea, casi que estuvo todo el mes por fuera del país. Pero cuando era Duque, entonces Duque parecía más el presidente del exterior que el presidente de Colombia. Y cuando era Duque el que salía, entonces Colombia estaba sin presidente. Pero ahora es Gustavo Petro el que permanece fuera del país y eso hay que aplaudirlo como foca. Ha viajado y la inversión extranjera se triplicó. Bueno, eso es discutible. La inversión extranjera no se ha triplicado. Lo que pasa es que aquí mágicamente olvidaron que estamos saliendo de una pandemia. Entonces las cifras se están comparando con el tiempo de pandemia en el que no hubo actividad económica. Entonces, pues así, claro que todo, no solamente la inversión extranjera, todo se tiene que triplicar. Todo, porque es que estamos tomando puntos de referencia, como puntos de referencia, perdón, años en los que no hubo actividad. Entonces, a mí no me vengan a salir con ese cuento chimbo de que ha viajado y la inversión extranjera triplicó. Primero, porque él no ha viajado a buscar inversión extranjera. Eso es lo primero. Él ha estado en cumbres y en congresos, como lo han estado muchos presidentes. Es que yo aquí, a la larga, pues yo soy colombiano y yo no vengo a cuestionar los viajes del presidente. Yo vengo a cuestionar la hipocresía y la doble moral del presidente y de sus seguidores. Porque es que aquí el presidente lo que hizo fue darse cuenta que la única manera de hacer política es esa manera corrupta que él siempre criticó. Es la única manera. Esa es la diferencia entre un politólogo y un politiquero. Los politólogos tratamos de analizar y tratamos de revisar qué está pasando, pero los politiqueros lo que hacen es eso, repartir mermelada, mentir para que lo elijan, tocar fibras en campaña para que lo elijan, ganar votos, hacer esto, hacer lo otro, moverse aquí, moverse allá. Y él creyó que porque le iba a prometer al pueblo colombiano que iba a acabar con todo eso, iba a poder acabar. No, aquí todos sabíamos que esto no iba a ser así. Sergio Fajardo le hizo caer en cuenta de un error matemático que había en su plan de gobierno y él dijo y lo lapidó y le dijo que no era así. Le dijo, Fajardo, no mientas, no mientas, Sergio, le decía, no mientas, Sergio. Y meses después nos damos cuenta que Fajardo tenía razón y que Petro se había despiporrado. Pero es que aquí no nos estamos inventando nada, mis queridos. Aquí estamos hablando las cosas como son, hemos hablado de lo que ha pasado. Entonces cualquier petrista me puede decir a mí, miren, es que yo a pesar de todo eso, sigo creyendo en el presidente Petro y eso es respetable. Pero que a mí vengan y me nieguen que lo que está pasando, eso ya es hipocresía, pero con mayúscula sostenida. ¿Qué digo con H mayúscula? No, con mayúscula sostenida. A mí no me nieguen que lo que está pasando, porque es que ahí está. No pueden caer en los errores que caen los extremos. No se puede, porque es que las cifras están. Pero bueno, continuemos aquí entonces con la lectura. En la lista sobresalen sus visitas a Francia, país que ha visitado en 3 ocasiones, seguido de Venezuela y Estados Unidos. Ha ido más a Francia que a La Guajira. Bravo, Petro. Cada uno con 2 visitas. En el caso del país vecino, o sea, Venezuela, los viajes son en medio de la restauración de las relaciones diplomáticas. Gustavo Petro es el presidente que más ha viajado durante los 11 primeros meses de gobierno. Vamos a ver qué nos dice Cambio. En comparación con los viajes realizados por el expresidente Iván Duque, Petro sí ha realizado más trayectos. Según los registros, en el periodo de 11 meses, Iván Duque hizo 19 viajes y el país que más visitó fue Estados Unidos, 19 contra 21. Mire, también es que hubo un desempate ahí, estuvo como muy reñido el partido para ver quién viajaba más. Pero si revisan los viajes de Juan Manuel Santos, su primer periodo presidencial, Gustavo Petro y Iván Duque viajaron menos. Durante el mismo periodo de tiempo,
Juan Manuel Santos hizo 22 viajes internacionales, siendo Estados Unidos y Argentina los países más visitados. Ahí van viendo ustedes los patrones que marca la izquierda. Los viajes de Verónica Alcocer que han generado polémica. Pese a que la cantidad de viajes, de veces que ha viajado el presidente han levantado varias críticas tanto de la ciudadanía como de algunos sectores políticos, no han sido el único que ha recibido reproches por sus visitas a otros países. En el caso de Verónica Alcocer, aquí ya empezaron, los viajes presidenciales son delitos, pues que lo respondan los petristas que se la mantenían montada Iván Duque cada que salía del país. Eso lo tiene que responder es el petrismo, porque es que, señores, hay que sacar el retrovisor para todo, no solo cuando les convenga. ¿Por qué cuando Iván Duque salía del país decían que Colombia no tenía presidente, pero cuando sale Petro del país dicen que está buscando inversión extranjera? Es que definitivamente el petrismo se escribe con H de hipocresía. Aquí seguimos entonces. En el caso de Verónica, la primera dama, los viajes que ha hecho no han sido bien recibidos pese a que han sido en representación del país. La esposa del presidente no tiene ninguna función dentro del Estado y no debería desempeñar funciones diplomáticas. Asimismo, tampoco debería recibir dineros estatales por sus funciones, como viáticos u otros conceptos. En el mes de abril publicaron en redes sociales unos documentos donde se mostraba que la primera dama recibió 32.395.322 pesos para sus viajes a Inglaterra y Japón por concepto de viáticos. Dos de los viajes que más generaron indignación fueron la visita al Vaticano, donde estuvo junto al Papa Francisco, y el viaje a las exequias de la reina Isabel II o segunda. Si usted es petrista y me está viendo, observe que a la primera dama le dieron 33 meses de su sueldo por viajar durante una semana. Una señora que no es diplomática, una señora que no pertenece a la nómina del Estado y una señora que no tiene por qué, porque no está dentro de sus funciones, viajar en representación del Estado colombiano. ¿Listo? Ahí lo tienen ustedes. De todo esto, lo más grave, miren, yo quiero volver a reiterar, porque en ese sentido quiero ser muy claro. Aquí que salgan o que no salgan es lamentable. O sea, el solo hecho de que salgan tanto cuando supuestamente recibieron la olla raspada ya es lamentable. Ahí ya hay un discurso que se contradice. Que salgan o que no salgan, finalmente es algo que no vamos a poder controlar. ¿Cierto? Aquí vemos que ellos reparten un discurso para el pueblo, pero ese discurso automáticamente se contradice en su forma de vivir, ¿cierto? Estos son los mismos que están en contra del capitalismo, están en contra del uso del combustible, están en contra del despilfarro de recursos, estaban a favor de austeridad solo en campaña porque se les olvidó la palabra austeridad. Pero aquí sí lo más grave es que se hicieron elegir utilizando los viajes de Duque como arma en campaña para decir que cuando fueran gobierno iban a gobernar desde Colombia. Se los repito, se hicieron elegir utilizando los viajes de Duque en campaña para atacarlo, diciendo que cuando fueran gobierno iban a gobernar desde Colombia. Y hoy, 11 meses después de haber iniciado y tomado posesión en Casa de Nariño, nos damos cuenta que Gustavo Petro ha salido más del país que Iván Duque. Ahí pueden ver ustedes que miente de manera natural, así como dijo que iba a llegar a San Andrés y nunca llegó. Claro, porque San Andrés está dentro de Colombia. Si hubiera prometido que iba a llegar a Italia, país que nunca va a visitar porque está gobernando Giorgia Meloni, gracias a Dios, aquí no lo queremos en este país de Europa, ¿cierto? Pero si hubiera dicho que iba para Italia, para Panamá, para cualquier país diferente a Colombia, seguramente hubiera llegado. Pero como San Andrés es en Colombia, pues no me importan y nunca llegó. Recuerden que allí estuvo el gobernador esperándolo, altos políticos de la isla, empresarios y nunca llegó. Les quedó mal, como siempre, como es común en Gustavo Petro, les quedó mal. Y si estoy diciendo algo que sea mentira, pues es importante que me lo muestren.
es importante que me lo muestren, porque es más, hoy pensando en el petrismo, pensando en las bodegas que con seguridad iban a llegar, escogí una revista que a ustedes les gusta mucho, la revista Cambio, ¿cierto? Qué tristeza ver un personaje sin argumentos buenos. A mí sí me gustaría saber quién es este personaje que cree tener el criterio para calificar lo que es un argumento bueno y un argumento malo. Es más, no sabe diferenciar entre un argumento y una opinión. Yo aquí no estoy exponiendo argumentos, estoy dando mi opinión, ¿cierto? Que es muy diferente a un argumento. Estoy hablando de un hecho. El presidente Gustavo Petro ha salido más del país que el presidente Duque. El presidente Gustavo Petro se hizo elegir utilizando en campaña una de sus armas era el presidente Duque sale mucho del país y Colombia necesita un presidente que gobierne desde adentro. Y 11 meses después, el presidente Gustavo Petro ha permanecido más por fuera del país que el presidente Duque en sus primeros 11 meses. Mi opinión es que eso es doble moral, doble rasero, hipocresía. Usted puede o no estar de acuerdo con mi opinión, a mí eso me resbala. Yo aquí no digo las cosas para que usted me valide o me apruebe, pero sí tiene que quedar claro que yo no estoy dando aquí ningún argumento. Estoy diciendo, esto es lo que pasa cuando lo contrasto con lo que se dijo en su momento. Hay una mentira, hay una falacia y yo estoy en contra de eso. Si a usted le gustó bien y si no, mire, siga deslizando que es muy fácil. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Escriban sus comentarios, mis queridos patriotas. Samus, ¿qué opinan ustedes de esto? No a la reforma a la salud porque es el modelo venezolano. Bueno, no conozco el modelo venezolano, pero sí apoyo eso. No a la reforma a la salud. Si la reforma se caen, entonces seguirá bajando el dólar americano. Eso tampoco no tengo argumentos de juicio para asegurar eso, pero sí tenemos que rechazar de manera contundente las reformas y, ojo, hacer mucho seguimiento ahorita que va a empezar otra vez el Congreso a sesionar, porque congresista que vote sí las reformas, partido que tiene que recibir nuestro rechazo en las urnas. Estamos a 3 meses de elecciones, señores. Partido que vote las reformas a favor, partido que tenemos que rechazar en las urnas. Muerte política, porque nosotros votamos partidos de derecha, porque nos prometieron en campaña que iban a hacer oposición a Gustavo Petro. Esa fue la razón por la que los votamos. Y si ellos una vez toman posesión, se negocian con el gobierno, reciben mermelada y traicionan el voto y la confianza que depositamos en las urnas, pues lo que tenemos que hacer es no votarlos en octubre. Conservador que vote sí, conservador que tiene que recibir nuestro rechazo en las urnas. Lo mismo aplica para el partido de la U, lo mismo para liberales, lo mismo para Cambio, todos, partido, inclusive Centro Democrático, que hasta ahora no ha pasado. Congresista que vote sí las reformas de Petro, que sabemos que son regresivas, congresista que tiene que recibir nuestro rechazo en las urnas. Aquí no podemos seguir pretendiendo que los políticos van a llegar al poder y después los vamos a destituir o vamos a iniciar un proceso para su revocatoria. Eso no pasa. En Colombia eso no ha pasado ni va a pasar. Aquí la única forma que nosotros tenemos que hacer, la única vía que tenemos para frenar esta sinvergüenzada es en las urnas, colombianos, en las urnas. Y si nosotros tenemos el poder constituyente en mi caso es esta manito, miren, con esta manito voto. Y si todos nos ponemos de acuerdo para no votar a aquellos que nos traicionen, pues es muy fácil. Ahí sí es verdad que va a haber cambio. Es que el cambio no está en manos de Gustavo Petro. Eso ya está más que confirmado. Lo sabíamos desde campaña y ya lo comprobamos. El cambio está en manos nuestras. Somos nosotros los que elegimos. Ayer les compartí que se los voy a compartir aquí otra vez, algo que escribí el día de ayer, para que ustedes vean en lo que estamos. Por aquí lo tenemos, aquí se los voy a compartir. Miren, vamos a reflexionar un poco acerca de ese tal pacto histórico, que claramente sí es un pacto histórico, pero es el pacto histórico de los mismos
con las mismas. Aquí lo tenemos, miren, reflexionemos sobre algunos nombres del pacto histórico. Las Pizarro, hijas de un exmilitante del M-19. Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda, militante del Partido Comunista. Inti Asprilla, descendiente de Guillermo Asprilla, también del M-19. Piedad Córdoba en el Senado desde 1994. Calculen ustedes, 30 años en el Senado. Desde ahí es cuando empezamos a conocerla como senadora, es lo que quiero decir. ¿Qué nos dicen estos nombres? ¿Hay renovación? ¿Gente nueva? No, son el rostro del continuismo, de una política reciclada y de una estirpe de delfines políticos que han aprendido el oficio en casa. La supuesta renovación que prometía el pacto histórico no es más que una ilusión, un espejismo destinado a engañar al electorado. ¿Cómo podemos hablar de cambio cuando vemos los mismos apellidos, los mismos rostros y las mismas estrategias? Y no solo eso, estamos adelantando una investigación que pronto revelará el prontuario de cada uno de los congresistas pertenecientes a este gobierno. Ya verán cómo la historia de siempre se repite, cómo esos que prometían cambios son los mismos de siempre, los mismos que han perpetuado las injusticias, la corrupción y la desigualdad. La izquierda, una vez más, nos ha mentido. Pretende renovarse, pero está llena de los mismos viejos actores políticos de siempre. No hay renovación, colombianos, esa es la realidad. No hay gente nueva. Solo hay delfines políticos, hijos de los antiguos militantes que han heredado la retórica y las prácticas de sus padres. Despertemos, no permitamos que nos sigan engañando. Es hora de abrir los ojos y reconocer la hipocresía de la izquierda, de este pacto histórico que no es más que el continuismo de la misma cloaca de siempre. Aquí lo tenemos. Ustedes uribistas, yo quiero que alguien le diga, le pregunte a Marta qué la hace pensar que yo soy uribista. Es que esa es la escasez mental. Miren, tienen esto vacío, es una precariedad que solamente ellos pueden con ella. Creen que la política es binaria, o sea, aquí estamos entre Petro y entre Uribe. Ellos creen que Petro es tan importante que es lo único que hay en la patria, pero además le dan tal importancia a Uribe como para creer que hay que escoger entre el uno o el otro. Y entonces aquí todo el que opine en contra de Petro, el único argumento que tienen es decir que uno es uribista. Estoy demostrando cómo la izquierda lleva con la misma gente el continuismo, los mismos con las mismas desde hace 30 años y me salen a decir ustedes los uribistas esto, ustedes los uribistas aquello. Miren, yo no soy uribista no porque tenga algo en contra del señor Uribe, no, porque es que yo no sigo caciques, yo no sigo apellidos. Eso sí, siempre por la derecha, por la izquierda ni para deshacer los pasos. Pero de ahí a que ustedes me vayan a ver a mí defendiendo un apellido, lejos estoy yo de eso. Ese es el trabajo de los politiqueros y yo tengo de todo menos politiquero. De manera que por lo menos a mí sí me van a tener que buscar otro argumento para desvirtuarme o para atacarme, porque por aquí no van a poder. Por aquí no van a poder. Estamos adelantando, entonces les estaba contando una investigación en donde estamos cogiendo cada uno de los integrantes del pacto histórico que tienen hoy curul en el Congreso, cada uno de ellos, y vamos a ver si es verdad que es el partido de la renovación. Vamos a ver si es verdad que es el partido de los nuevos. Y me podrán decir que es que en la derecha también hay delfines. Claro que en la derecha hay delfines. Miguel Uribe es uno de ellos, pero por supuesto. Luego, la derecha no se hace elegir prometiendo que se van a acabar esas prácticas. La derecha no se hace elegir criticando a los... Sí, la derecha no se hace elegir criticando al otro y diciendo que lo va a dejar de hacer. Y cuando lo eligen, lo sigue haciendo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. ¿Listo? Además, en Colombia hay uribismo y antiuribismo, no más. Bueno, la verdad es que Petro trajo el cambio, pero para mal. Bueno, en fin, ahí seguimos con el debate. Muy bien, por aquí tenemos más comentarios. Vamos a seguir aquí con el siguiente artículo.
Escogí también, este fue otro de los artículos que escogí, qué secuelas dejó el paro armado, ¿cierto? ¿Qué secuelas dejó el paro armado en el del ELN? Para que revisemos, a ver, y antes de ir con este, quiero que hablemos de este primero y el del paro armado después, si nos queda tiempo, ¿listo? Porque este yo creo que nos interesa a todos. Y es que el ministro de Hacienda, ojo, para aquellos conductores, por favor, compartan esto que les llegue a ellos. ¿Cuánto ganará un bodeguero petrista? Bueno, pues hoy publicamos lo del Alice, que tiene un contrato por 24 millones de pesos. 24 millones de pesos para 4 meses. Cuando ustedes dividen eso, pues básicamente le están pagando 6 millones de pesos mensuales solamente para que defienda al gobierno por Twitter. Esa es la función. De manera que, bueno, ahí lo tienen, pues todo eso es válido, ¿cierto? Eso no es un delito, eso no, el delito moral es negarlo. Ese es el delito moral, negarlo, pero pues eso es válido, y por eso ahí estamos nosotros que tenemos que salir a contrarrestar y tenemos que salir a decirles en la cara, venga, no mientan, no mientan. Por aquí tengo el del Alice, me disculpan que es que con tanta cosa que hay, aquí lo tengo para que no vayan a creer ustedes que otra vez estamos hablando de mentiras. Aquí lo tenemos. Recientemente se ha hecho pública una alarmante realidad. Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis en el mundo digital, Lalis, sostiene un contrato de 4 meses con el Estado por un valor de 23.600.000. El contrato tiene el número de proceso CDFIP 389-2023. Indica que el ALIS debe prestar servicios profesionales para apoyar el cumplimiento de actividades estratégicas en medios digitales, elaboración de estrategia digital y mercadeo gubernamental. Lo que debería ser un contrato profesional y neutral se ve enturbiado cuando Lalis usa su voz en línea para defender fervientemente al gobierno, en ocasiones distorsionando la realidad. Un claro ejemplo es su reciente defensa de Cielo Rusinque, criticando a medios y congresistas que cuestionan su gestión en el DPS e insinuando que quienes no comprenden la implementación de la renta ciudadana son gomelos acomodados. Lo único que funcionaba en Colombia y Cielo Rusinque lo echó a perder. En eso tenemos que ser clarísimos. Pero aquí es donde uno debe detenerse y preguntarse, ¿cuántas Lalis más existen en Twitter? Sabemos de Físico Impuro, sabemos de Rosso. Bueno, la verdad es que eso es un combo bien grande. ¿Cuántos de estos voceros digitales están siendo financiados por el Estado para defender lo indefendible y desacreditar a la oposición? Ojo, les están pagando con nuestros dineros, con nuestro recurso. ¿Acaso estamos presenciando una estrategia siniestra de manipulación y propaganda que nos recuerda el modelo venezolano y cubano? Porque lo mismo pasa en Venezuela y Cuba. Hay una cantidad de tuiteros contratados para que defiendan al gobierno y ataquen a la oposición. Es increíblemente hipócrita por parte del petrismo recurrir a estas tácticas. Todo mientras promulgan la transparencia y la justicia social. Señores, los contratos estatales no deben utilizarse para alimentar maquinarias de propaganda y desinformación. Los recursos del Estado deben ser invertidos en el bienestar de los ciudadanos, no en inflar la imagen de un gobierno que al parecer necesita constantemente justificar su incompetencia. Es hora de que se rindan cuentas y se ponga fin a estas prácticas. Y para los que no creen, pues aquí tenemos un pantallazo del contrato precisamente que está ejecutando la señora Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, ¿cierto? Por 23.600.000. Y aquí tenemos el video, el Twitter de Lalis haciendo así y diciendo el colmo todo lo que ha tenido que aguantar Cielo Rusinque de los medios y algunos congresistas, que no tienen ni idea del trabajo que ella ha realizado en el DPS. Mientras critican las filas sin entender el contexto, hay gente beneficiándose de renta ciudadana, madres a las que 1 millón de pesos les ha ayudado con sus hijos.
¿Qué van a saber eso? Un par de gomelos acomodados. Ese es el talante de esta señora y para eso le están pagando 4 millones de pesos mensuales. ¿Cuántos de ustedes ganan menos por hacer más? Explíquenme, cuéntenme ustedes ahí en los comentarios. Bueno, ahora sí, vámonos entonces a hablar del ministro de Hacienda, que lo teníamos por aquí, porque dice que la CPM debería subir en 2024 hasta los 15,000 pesos por galón. Para, para evitar que siga creciendo el déficit del fondo de los combustibles, el Ministerio de Hacienda calcula que la gasolina debe subir 4 veces más y que la CPM debería tomar el mismo rumbo desde el próximo año. ¿A qué se referirá él con que la gasolina debe subir 4 veces más? ¿A qué? Si es que ya está en 15,000. ¿Será que está diciendo? Yo no, a mí la verdad yo no puedo creer que le esté diciendo que la gasolina tenga que subir a 60,000. Yo espero que no. Yo espero que no. Pero bueno, nos quedan 10 minutos. Vamos aquí. Desde octubre de 2022, el gobierno empezó a subir el precio de la gasolina para cerrar la diferencia del precio local con el internacional y así evitar que siga creciendo el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Recuerden ustedes que también hicieron campaña diciendo que en Colombia éramos unos estúpidos porque permitíamos que nos cobraran la gasolina más cara del mundo. Y recordemos que utilizaron inclusive algunas fotos de unas protestas en Francia diciendo que en Francia el pueblo despertó porque les estaban cobrando mucho por gasolina y que en cambio en Colombia éramos un pueblo sumiso. Y sí, tienen razón, somos un pueblo sumiso. ¿Cómo es posible que no se hayan hecho bloqueos en las calles todavía cuando la gasolina ha subido casi un 60% con relación al día de la posesión? Pero hágame el favor, ¿cómo así que antes pagábamos la gasolina más cara y cuando llegan a la casa de Nariño dicen que Colombia está pagando la gasolina más barata? ¿O es que eso también me lo estoy inventando yo, señores de las bodegas y colegas que me están viendo el día de hoy? Me estoy inventando que Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, los Gustavos, tiene que ser una desgracia llamarse así con el respeto de los Gustavos que no tienen esta inclinación. Me estoy inventando yo entonces que los Gustavos estaban queriendo movilizar a la gente porque a juicio de ellos los presidentes anteriores nos cobraban mucha gasolina. ¿Me lo estoy inventando? Y ahora tenemos a un ministro que dice que todavía tiene que subir más. ¿Ah? Todavía tiene que subir más. Cuando teníamos un presidente el año pasado que decía que su reforma tributaria solamente le iba a aumentar el costo de vida a 4,000 colombianos. Que es que además el presidente Petro tiene que tener, aquí tenemos que tener claridad y aquí adelanto, es mi opinión. Yo opino que el presidente Petro odia a los colombianos, los odia. El presidente Petro solamente quiere a aquellos que piensan como él y eso es indistinto a la nacionalidad. Si es colombiano y piensa como él, entonces venga y lo abrazo, porque es que usted es un idiota útil para mí. Un tipo que lleva 30 años mamando de la tetica del Estado, ¿cierto? Fue concejal, fue diputado, diputado, no estoy seguro, perdón, representante a la Cámara, fue senador, tuvo carrera diplomática también en Bélgica, luego volvió a ser senador, fue alcalde de Bogotá, ahora es presidente, toda la vida recibiendo millonarios ingresos. ¿Qué va a saber el presidente Petro actualmente de pasar necesidades cuando ni siquiera tiene que pagar gasolina de su bolsillo? Y no la ha tenido que pagar en los últimos 30 años. Pero claro, los que piensan como él son unos idiotas útiles que le sirven porque son los que lo han perpetrado en el poder. Ellos son los que han hecho que él se pueda perpetuar en el poder, ¿cierto? Petro elegido democráticamente, sí, igual que Uribe, igual que Santos, igual que Duque, pero eso no quiere decir que sea bueno. Déjense de ser tan estúpidos con los argumentos tan banales. O bueno, no, cada quien es libre de opinar lo que quiera. Yo aquí no estoy para calificar la opinión de cada uno. Me disculpa el que haya opinado eso y yo lo esté descalificando. Usted entiende lo del fondo de la gasolina. No, aquí el punto no es si lo entiendo o no, aquí el punto es que el fondo de la gasolina ha estado siempre y que antes de ser presidente ellos querían movilizar al pueblo. Es que lo entendemos tanto que en algún momento nosotros propusimos que la gasolina tenía que subir y fueron ellos los que salieron a decir que eso no se podía.
Igual que con la edad pensional, lo entendemos tanto que somos nosotros los que decimos que la edad de pensión tiene que aumentar en Colombia, pero son ellos los que salen a decir que eso no es así. Y cuando leemos la reforma pensional nos damos cuenta que de manera implícita se está aumentando la edad de pensión de la mujer. Cualquiera que lea la reforma pensional sabe que es así. Y realmente esto no es políticamente correcto, pero eso es lo que tiene que pasar, aumentar la edad pensional, porque en Colombia la edad pensional está muy baja. Y todos quisiéramos pensionarnos a los 50, por favor, claro que sí, pero es que eso no es sostenible. O sea, cualquiera que tenga una responsabilidad fiscal mínima sabe que eso no es sostenible. Entonces, aquí no vamos a concentrarnos en si entendemos o no el fondo de la gasolina y en si yo lo quiero explicar o no. No, pues el que no lo entienda busque de qué se trata, ¿cierto? Yo no estoy aquí para demostrarle a nadie si entiendo o no entiendo. Yo tengo claridad sobre lo que entiendo y lo que no. Y lo que no entiendo lo consulto. Aquí el punto es que nosotros en algún momento propusimos que la gasolina tenía que subir y fueron ellos los que la están subiendo hoy, los que dijeron que no. Y movilizaron el pueblo y sacaron el pueblo a las calles diciendo que no podíamos permitir que nos subieran la gasolina. Y ahora llegan ellos y vuelvo y reitero con lo que empecé. Las cosas no era que se estuvieran haciendo mal. El problema era quién las estaba haciendo. Ese era el verdadero problema. ¿Quién estaba haciendo las cosas? El problema no era la OCDE. El problema era que la relación directa entre el gobierno colombiano y la OCDE no dependía de Gustavo Petro. Yo trabajé en el magisterio con una cantidad de sindicalistas arrodillados del petrismo, de FECODE, que día a día le hacían campaña sucia a la OCDE, diciendo que las pruebas PISA eran orden de la OCDE y que esto era orden de la OCDE. Y el Día de la Excelencia entonces hacían desobediencia civil porque eso era orden de la OCDE. Y ahora salen a enaltecer a la OCDE. Háganme el favor. ¿Pero qué es eso? Hasta que la hipocresía se hizo costumbre. Entonces aquí no estamos hablando de si se entiende o no el fondo de la gasolina. Aquí estamos hablando desde la manera como llegaron con mentiras y como negaron además que eso era lo que se tenía que hacer para después de llegar ahí sí hacerlo. La fórmula del sanchismo en España, tal cual, calcada, copiada y pegada, control C, control V. Pero recordemos que Sánchez no miente, Sánchez cambia de opinión. En ese sentido tenemos que quedar claros. Él no miente, él cambia de opinión, ¿cierto? Porque eso fue lo que dijo hace poquito en una entrevista. El final de Petro, el final de Sánchez será el mismo final de Gustavo Petro. Eso se los aseguro. Guarden este directo porque dentro de unos años van a ver que así va a ser. Aquí tenemos, vámonos, no sabe, oiga, no sabe, dice Juancho. Oiga, definitivamente, es que esa gente, oiga, todos son igualitos. Váyase, Juancho, es que yo a usted no lo llamé aquí. Afortunadamente, lo que yo sé o no sé no depende de usted, ¿cierto? Que digan las demás personas si yo sé o no sé, que mis alumnos digan si yo sé o no sé. Esos sí son testimonios a los que yo les pongo cuidado, ¿cierto? Mi calificación de desempeño, cuando me califican mis estudiantes, ¿cierto? ¿Qué valoración me ponen? Si soy claro en mis explicaciones, si conozco con propiedad los temas de los que hablo. Pero a mí que venga un estúpido por TikTok y diga que no sé porque simplemente no le gustó lo que estoy diciendo. Oiga, es que yo afortunadamente he pasado por la academia. De hecho, no he parado de estudiar. Sigo todavía como estudiante activo en diferentes programas, pero además también como docente. Y yo no dependo de que unos me aprueben o me cancelen. Aquí la cultura de la cancelación está de moda, lo dije en mi reciente columna, pero yo aquí no vengo a decir las cosas para que unos me aprueben o me desaprueben. De hecho, yo aquí solamente quiero compartir con ustedes mi opinión, pero es que ese es el atrevimiento de los petristas. Oiga, pasan de directo en directo diagnosticando gente. Oiga, se toman facultades que no tienen, muchos de ellos ni siquiera bachilleres y salen a diagnosticar gente. Oiga, llaman a la gente estúpido como si tuvieran las facultades para diagnosticar la estupidez.
Chao, no sabe, pues váyase. Pobres estudiantes, no, claro, téngalo por seguro que nunca voy a tener un estudiante como usted. Espero no tener que encontrarme con esa tragedia en clase. Ya lo que los demás digan, pues ya los estudiantes sabrán calificarme, esa es la ventaja. Así que bueno, ahora sí, entonces, íbamos en que recuerden que estamos leyendo la revista Cambio para que no digan que la fuente es Semana, ¿cierto? Porque es que hasta para eso son brutos. Desde octubre de 2022 el gobierno empezó a subir el precio de la gasolina para cerrar la diferencia, el diferencial, perdón, del precio local con el internacional y así evitar que siga creciendo el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Ahí íbamos. Pero el otro combustible que cubre el fondo es el ACPM, también diésel, que según el gobierno tiene un mayor impacto sobre la inflación, ya que es el más utilizado para el transporte de carga por tierra, por lo que el país tendría que esperar hasta 2024 para modificar su precio. Recordemos al ministro diciendo que no iban a ser tan brutos de aumentar el ACPM en época electoral, ¿cierto? Ese mensaje fue clarísimo, ¿cierto? Aquí lo tenemos, abro comillas, no podemos tocar al mismo tiempo los precios de la gasolina y el diésel porque afectaríamos la inflación, como si no estuvieran afectando la inflación con el aumento de la gasolina, ¿cierto? Entonces preferimos cerrar primero la brecha de la gasolina antes de empezar a tocar el diésel. Y lo más seguro es que el diésel solo lo podamos empezar a tocar después de elecciones porque el cierre de la brecha de gasolina termina en noviembre, dijo el ministro Ricardo Bonilla. Es que miren que son brutos, la cabeza parece que no les funcionara. Cualquier persona medianamente inteligente simplemente diría el diésel se empieza a tocar después de noviembre porque allí se cierra la brecha de la gasolina. No, él tenía que incluir la palabra elecciones. Ahí está clarísimo, no tocan el diésel antes de elecciones porque obviamente no es políticamente conveniente. Pero ojo, las bases electorales del petrismo, que son esos mismos 3 millones de idiotas útiles que siempre han votado por él, ¿cierto? Porque viven de los subsidios y porque todavía creen en Alicia en el País de las Maravillas, van a seguir votando por estos adefesios. Pero ojo, nosotros tenemos que regar el mensaje. El mensaje es claro y lo dijo el ministro en entrevista, ¿cierto? Lo más seguro es que el diésel solo lo podamos empezar a tocar después de elecciones, porque el cierre de la brecha de la gasolina termina en noviembre. Amigos conductores, conductores de vehículo pesado, ustedes que tienen que consumir diésel, les van a subir el diésel a partir de noviembre y la idea es que llegue hasta 15,000, de manera que hay que cancelarlos en las urnas. Hay que demostrarles que con nosotros no se puede jugar y todo aquel que nosotros hayamos votado en elecciones y esté apoyando al gobierno de Petro, hay que cancelarlo de la misma manera, porque la orden que les dimos en las urnas fue hacerle oposición a Gustavo Petro. Esto es como si en 2018 cualquier congresista del ala petrista hubiera votado las reformas de Iván Duque. Seguramente el petrismo lo hubiera lapidado y bien hecho, de manera correcta, ¿cierto? Si yo estoy en las salas del petrismo y me salen a votar los proyectos de gobierno cuando yo voté oposición, pues claramente los voy a cancelar en las urnas, porque es que yo como poder constituyente les estoy constituyendo poder para que me representen. Y nunca me representaría a mí que alguien vote por el contrario. Pero es que eso es obvio, blanco es y gallina lo pone. Así que nosotros, como, ¿por qué vamos a permitir algo diferente? Esa es la gran pregunta. Nosotros, ¿por qué vamos a permitir que ellos voten los proyectos de Petro cuando fuimos nosotros los que lo elegimos? Viva Macías, presidente del Senado, bachiller uribista. Vean a este bruto, es que definitivamente, oiga, lo primero es que, vuelvo y le reitero, a mí los apellidos me importan cinco. O sea, yo no entiendo por qué me están relacionando con el uribismo. Es que así son de precarios, tienen la cabeza vacía. Pero lo segundo es que les recuerdo que María José Pizarro es bachiller. Les recuerdo que Gustavo Bolívar es bachiller, ¿cierto? Y les recuerdo que el Senado y el Congreso están llenos de bachilleres petristas. O peor aún, les recuerdo que Timochenko es congresista, amigo del gobierno, por ejemplo, que tiene las manos y quizás hasta sus partes íntimas llenas de sangre
porque él mismo dijo hace unos días que en su jurisdicción era normal, no había ningún problema si un adulto estaba con una menor de edad, ¿cierto? Entonces, recordar además que constitucionalmente, o sea, esto quizá no lo sepan porque son brutos, pero constitucionalmente no es requisito ser profesional para aspirar al Senado. ¿Listo? Eso está claro. No es requisito ser profesional para aspirar al Senado. De manera que a mí no me vengan a decir que Macías Bachiller, pues a mí Macías me importa lo mismo que a ustedes les importará su peor enemigo, ¿cierto? Me da lo mismo. Yo aquí no estoy para defender apellidos, pero que le agreguen a eso Bachiller. Si es que cualquier senador después de estar en su curul puede aspirar a la presidencia del Congreso, del Senado. Es que él estaba en todo su derecho. El problema es que lo hayan dejado elegir. Entonces, si Gustavo Bolívar fuera presidente del Senado, entonces, ¿qué? Aquí lo preocupante es que vayan a elegir o vayan a votar a Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá siendo bachiller. Eso sí sería el adefesio más grande que pudiera caerle a Bogotá. ¿Ustedes se imaginan? Bogotá en manos del bachiller Bolívar. Háganme el favor, ¿se imaginan ustedes eso? Por favor. El Fondo de la Estabilización de la Gasolina se creó en 1998 con el fin de evitar que la inflación se disparara. Supongo que se refiere a inflación. Bueno, muy bien. Continuemos entonces. Íbamos aquí, Ricardo Bonilla. Según el funcionario, es solo una coincidencia que las cuentas para subir a la CPM, también conocido como diésel, den para que ese proceso inicie después de las elecciones regionales, que serán el próximo 29 de octubre. Pues en el caso de ese combustible líquido, la decisión también depende del desempeño de la inflación, ya que detrás del diésel está el transporte de carga y está el transporte de pasajeros. Y el gobierno pretende evitar una nueva ola inflacionaria. Mientras el galón de gasolina ya está en los 12.964 pesos en promedio en el país, falso. Sabemos que en muchas partes está por encima de 14.000 y 15.000 pesos. En San Andrés, por ejemplo, está en 16.000 pesos. Eso lo tenemos que tener claro. Sabemos que así es. Cuando ustedes vayan por ahí, por favor pueden tomarle una foto a ver en cuánto está la gasolina en sus ciudades, porque 12.964, estas son las cifras amañadas, como siempre. Expertos consideran que el precio de la gasolina debería llegar a los 14.000 pesos por galón aproximadamente, dada la caída del precio del petróleo y del dólar en el país, lo que significa que a este combustible le faltaría poco más de 1.000 pesos para alcanzar el valor de paridad. En mi ciudad está 14.000. Alexandra, ¿en dónde vives si no es invadir tu intimidad? Por su parte, el Ministerio de Hacienda considera que a la gasolina le faltan otros 4 incrementos este año para llegar a un valor entre los 15.000 y 16.000 pesos y ayudar a compensar el bajo precio de la CPM para que en 2024 incluso se genere un ligero superávit en el Fondo de Estabilidad. Estos 15.000 y 16.000 pesos son teniendo en cuenta los 12.000 pesos que mencionaron antes. Y aquí nos dicen que cerca a Bogotá ya está a 14.000 pesos. Eso quiere decir que cerca a Bogotá, según estas cifras, podría llegar a los 18.000 pesos, ¿cierto? Porque vuelvo y les digo, es una falsa. No importa, no importa, con eso es suficiente. Yo por eso hice la claridad, si no era invadir la intimidad, porque claramente es mejor reservarse ese tipo de cosas. Muchas gracias por compartir. Entonces, cerca a Bogotá ya está 14.000, o sea que podría estar llegando cerca de los 17.000 pesos cerca a Bogotá. La nueva ley, ¿a cuál te refieres? Deje de fregar. Una ley que personas estén por fuera del país y tengan propiedades acá se las embarguen. Esa no la conozco, la verdad, esa no la conozco, pero bueno, para más es que los que estamos fuera del país, yo es que en el país desde que Petro está allí, ni siquiera el IVA de una Coca-Cola le llega al gobierno, es que ni siquiera eso. O sea, mientras Petro esté en la presidencia, yo no pienso contribuir, pero absolutamente con nada relacionado con el recaudo estatal, una vez que claramente eso va a ser para seguir alimentando las mentiras del gobierno. Así que bueno, el problema de los combustibles son los impuestos que le ponen, eso es cierto, ahí estamos de acuerdo.
El ACPM cuando comience a subir debe llegar también a un precio alrededor de 15.000 pesos, anunció Bonilla, y agregó que ese inicio podría darse más bien en 2024, aunque debe evaluarse el desempeño de la inflación para tomar una decisión en ese campo. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con nuestra jornada de lectura. Por aquí teníamos, vamos a hacer la última parte, como siempre, que es revisar titulares, a ver en qué estamos. Primera vez que estoy en un live y veo que hablan en contexto y con argumentos. Bueno, muchas gracias. Esa es la idea. Así algunas personas consideren lo contrario. Pues yo siempre los invito a que comprueben sus ataques, ¿cierto? Porque lo más fácil y es el camino siempre de un izquierdista. Pasa en España con Sánchez, me pasa mucho también con la izquierda española y claramente pasa pues con su copy-paste en Colombia, Gustavo Petro, que le copió hasta el Ministerio de la Igualdad. Ojalá que la ministra de la Igualdad, la señora Francia Márquez, no nos vaya a salir igual que Irene Montero. Imagínense qué hacemos nosotros en Colombia con una Irene Montero. Háganme el favor. Pero bueno, siempre lo que dicen, lo que hacen es atacar al autor, en este caso sería atacarme a mí, pero no son capaces de decir una sola coma de lo que se está discutiendo, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como una falacia ad hominem. Como no tienen nada que decir de la discusión, entonces optan por atacar a la persona que escribe o a la persona que habla. ¿Y cómo lo hacen? Pues con la vieja confiable. Uribista, hijo de puta, paraco, y oiga, empiezan a ladrar como perros pincher, porque que fuera como perro pitbull, pero empiezan a ladrar como perros pincher. De manera que sí, o sea, yo como siempre me puedo equivocar, claro está, algunas veces he tenido salidas en falso, he confundido, por ejemplo, las cuentas de Twitter de los fans con las cuentas oficiales, eso me ha pasado algunas veces y lastimosamente pues después he tenido que salir a retractarme, como le puede pasar a cualquiera. ¿Cómo ves el nuevo innecesario Ministerio de la Vice? Bueno, pues eso, ¿cómo lo veo? Muy mal. Después salen a decir, igual que Sánchez, después salen a decir que Petro generó empleo. No, aumentar la burocracia no es generar empleo. Que además está dándole los puestos a sus amigos, como era de esperarse. Es decir, es que cualquier ejecutivo siempre que llega a donde llega arma equipo. Eso yo creo que hace parte de la naturaleza misma de la política y de la naturaleza misma del liderazgo y de la gerencia, ¿cierto? Los que hemos tenido, los que hemos manejado personal, pues siempre tratamos de trabajar con las personas que nos sentimos mejor, ¿cierto? Entonces, eso es normal. Lo que no está bien es que hayan llegado prometiendo que se iban a acabar las que se iban a acabar esas prácticas, ¿cierto? En mi gobierno todos los puestos en las embajadas van a ser por meritocracia y contrario a eso, lo que parece que estuviera haciendo el señor Petro es enviando a las embajadas a todos aquellos que están encartados con procesos con la justicia en Colombia. El señor Temístocles Ortega, que está en una investigación de la que podría terminar muy mal, está de embajador en Chile. Pero el señor que salió esta semana a hacerle apología a la dictadura de Nicaragua, creo que de apellido John Freddy Muñoz, John Freddy León, la verdad no tengo un vacío, también tiene un problema porque lo encontraron con droga en un aeropuerto y está también de embajador en Nicaragua. Pero el señor Benedetti también tiene dificultades con la justicia y está de embajador en Venezuela. Benedetti más conocido como el que reveló el proceso 15.000. Entonces, a todo esto el petrismo nos dice que tenemos que ser más serios y que tenemos que dejar de mentir. Pero venga, díganme en qué estoy mintiendo, porque es que yo no estoy mintiendo aquí en nada. Yo estoy diciendo la realidad. Entonces, Petro promete que va a dar esos cargos a personas eh, que tengan los méritos y que tengan las aptitudes, ¿cierto? Pero pues ahí está claro. Y bueno, supongamos, listo, digamos que no están condenados. Entonces, legalmente, como lo hicieron, se pueden posicionar. El debate de lo moral, ese es otro debate, ¿cierto? Digamos que hasta ahí estamos claros. El debate de lo moral, obviémoslo por el momento. Pero el otro agravante es que no tienen experiencia diplomática.
y él prometió que le iba a dar esos cargos a personas que tuvieran experiencia diplomática, porque dijo que iba a fortalecer la carrera diplomática. Y resulta que se lo está dando a los amigos. Y todo el que sale con líos del gobierno, como salió Roy Barreras del Senado, lo premian con un cargo diplomático. Hoy Roy Barreras, que entre otras cosas todavía no hemos podido recibir la confirmación de que haya renunciado a la nacionalidad americana, porque recuerden que nadie puede tener doble nacionalidad y ejercer un cargo diplomático en Colombia. Eso es causal de inhabilidad, ¿cierto? Entonces, está en la Embajada de Londres. Y se rumora que Laura Sarabia también va a tener un cargo en la Embajada de Austria, si no me falla la memoria. Esa todavía por confirmar. ¿Usted tiene doble nacionalidad? Sí, por fortuna tengo doble nacionalidad. Entonces, y voy por la tercera también. Y en todos los países en los que puedo votar, siempre voto derecha. ¿Cierto? En Colombia son tan brutos que uno dice que vota derecha y entonces ya lo gradúan de uribista, como si Uribe fuera el único personaje en la derecha. Es decir, la derecha existe solo desde que Uribe ejerce la política, así de brutos son, ¿cierto? Solo desde que Uribe ejerce la política, la derecha existe. Pero no, afortunadamente, pues siempre en todas partes en las que voto, voto derecha. De hecho, la semana entrante votaré y votaré derecha sin temor a equivocarme. De manera que ahí podemos ver las mentiras de Gustavo Petro. Yo he tratado de desmantelar un poco todo este tipo de cosas en la pestaña de comunidad. Algunas personas lo han visto. Aquí tenemos hoy, por ejemplo, permítanme aquí, voy a compartirles eh, el de Gustavo Bolívar, por ejemplo. Aquí tenemos, Gustavo Bolívar afirmó, porque aquí es la otra, Gustavo Bolívar se ratificó ayer en que el nepotismo es una práctica inmoral. Entonces, yo les leo esto y ustedes me dicen cuál es la opinión, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes de esto? Más allá de que sea Gustavo Bolívar. Aquí tenemos, Gustavo Bolívar afirmó recientemente, abro comillas, me ratifico en que el nepotismo es una práctica inmoral porque pone a competir por puestos y privilegios a los familiares de poderosos con millones que no tienen acceso al poder. Para mantenerme coherente con esta postura que es de toda mi vida, me he peleado con familiares que no entienden cómo, teniendo familiar senador o cercano al presidente, no pueden obtener un puesto. Y ni qué hablar de la doble moral de la oposición frente al tema. Entonces, él en el trino saca una lista de personas que en gobiernos anteriores ejercieron el nepotismo, ¿cierto? Cayeron en el nepotismo, por ejemplo, Paloma Valencia con el hermano en el consulado de Miami, María del Rosario Guerra con miembros de la familia en el estado, la suegra de la Espriella, las esposas, los esposos y los hijos de algunos congresistas, ministros, familias, etcétera, y dice que nosotros, los de la oposición, nunca dijimos nada. Entonces yo por eso lo cuestiono, cuando dicen nosotros nunca dijimos nada o ustedes nunca dijeron nada, ¿a qué se refiere? Porque yo, por ejemplo, siempre he castigado el nepotismo. ¿Cierto? Entonces, cuando dice ustedes, o sea, aquí está jugando esta izquierda, está jugando a seguir dividiendo el país entre los que están con ellos y los que no. Entonces, los que no estamos con ellos nos encasillan a todos en el mismo cuaderno, ¿cierto? Nos encuadernan a todos, nos meten a todos en la misma bolsa, como si eso fuera así. ¿Hasta dónde llega la irresponsabilidad de las declaraciones de esta gente? Pero eso sí no lo cuestionan los adeptos que están en las huestes petristas. Entonces aquí respondamos a esto, señor Bolívar. Cuando usted dice nunca dijeron nada, ¿a quién se refiere? Porque nosotros los ciudadanos sí lo dijimos. Y lo que es más, a ustedes los eligieron precisamente porque prometieron en campaña que todas estas prácticas se acabarían. El pueblo estaba mamado y sigue mamado, pero ahora además está... Recuerda cuando contaba una a una las masacres durante la presidencia de Duque y ahora calla desde la complicidad. No volvimos a ver un solo trino de Gustavo Bolívar contando las masacres como lo hacía con Iván Duque. Yo creo que con Iván Duque, cada que había una masacre, Gustavo Bolívar se ponía feliz porque tenía un voto más para ganar. Pero ahora que hay masacres, entonces ahora sí no. Por eso le digo, ¿no le parece un doble rasero?
Esa es precisamente la hipocresía de la izquierda que usted representa. Ustedes, los mismos que prometían cambios y el fin de las malas prácticas en la política, hoy son los que las perpetúan. El pueblo colombiano no necesita de su falso moralismo. Estaba harto de las malas prácticas y por eso votó por ustedes, porque eran los únicos que prometían algo que hoy demostraron era utópico, cambiar las malas prácticas en la política. Pero el pueblo colombiano no es ingenuo y su hipocresía no pasará desapercibida. Colombianos, tengamos memoria. No olvidemos esto, pero tampoco olvidemos a Nicolás Petro, pero tampoco olvidemos al señor Alex Flores, no olvidemos a Laura Sarabia, mucho menos olvidemos a Francia Márquez, no olvidemos al embajador de Nicaragua, no olvidemos a Armando Benedetti, no olvidemos al señor Guanumen, que se le corrió la línea de ética y hoy es cónsul en Chile, pero además tiene puesto para 5 de sus familiares. 5. Su papá, sus tías están trabajando en el gobierno, todos ganando varios millones de pesos mensuales. No podemos olvidar nada de eso. No olvidemos que la ministra de Trabajo tiene 2 hijos trabajando en el Estado. Esa que se la pasa gritando y que se la ha pasado toda la vida como sindicalista, que siempre ha sido gritando en las calles de Colombia y pidiendo igualdad, pero ejerce. Ese es el peor error de los directivos sindicales. Esa es una de las razones por las que yo me desmarqué de FECODE, porque mientras los profesores estábamos en las calles de sol a sol, quemándonos la espalda, protestando por lo que creíamos que debíamos protestar, allá estaban los de FECODE negociando por debajo de la mesa. Y cuando los transaban a todos con contraticos y con maricaditas en el gobierno y con becas en el exterior para los hijos, entonces se tomaba la decisión de levantar el paro nacional. Y mientras tanto quedaban los profesores de a pie, llevados como empezaron. Muestre sus trinos de la época de Duque, ¿no? Pues búsquelos. ¿Cómo así? ¿No sabe buscar? Búsquelos, busque mis videos también de la época de Duque. Harta oposición que le hice yo a Duque también en su momento. Porque es que aquí no podemos defender apellidos, vuelvo y se los digo. No podemos defender apellidos. Pero pues yo la tarea no se las voy a hacer ni a usted ni a nadie. Desde el año 2014 me inicié yo en la política, en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, y desde entonces estoy haciendo oposición. Le hice oposición a Juan Manuel Santos, le hice oposición a Iván Duque y le hago oposición a Gustavo Petro. Pero ojo, siempre por la derecha, porque es que el hecho de que yo esté en la derecha y gobierne la derecha no quiere decir que yo voy a ser ciego, sordo y mudo como Shakira. No, no, no. Es que la derecha es una postura ideológica y ningún apellido es dueño de la misma. La derecha no es Duque, la derecha no es Uribe, perdón, la derecha no es Vargas Lleras, no, la derecha es una postura ideológica que existe desde mucho antes que ellos nacieran. Y por lo tanto, yo no tengo por qué sentarme aquí frente a una cámara y a un micrófono a defender apellidos y hablar de casos particulares. Hoy hablo de Petro y del petrismo porque es que el control político se le hace al poder y el poder hoy está en la cancha de ellos. Pero ellos tenían un doble compromiso con los colombianos y era cumplir la palabra que dieron cuando se hicieron elegir. Eso era lo que ellos tenían. ¿Listo? Yo aquí, con el respeto que me merecen los uribistas, el respeto que me merecen todos, yo soy de derecha, pero yo no me puedo enmarcar en ningún apellido porque no es mi estilo simplemente. No es mi estilo. Y voto derecha y voy a votar derecha siempre. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a poner una venda en los ojos entonces y que los míos hagan de todo y yo me quede así. Pero que además de quedarme así vaya a salir a defenderlos. No, señores, ese no es mi estilo. Y eso es lo que tanto le critico yo al petrismo. Eso es lo que tanto le critico yo al petrismo. Así que bueno, ya para ir terminando, por aquí teníamos, invito a los colombianos a votar bien en octubre, a no dar un solo voto por la izquierda o cualquier partido que haya apoyado o esté apoyando la gestión de este gobierno. No nos dejemos engañar por lobos vestidos de ovejas como el señor Gustavo Bolívar.
que aquí con esto termino, esta reflexión es bien importante. Hace un año, un poco más de un año, en los meses de mayo, marzo, abril, estaba el petrismo también con un discurso desescalado, como dice Petro, que hoy no hablamos, pero mañana vamos a hablar de ese cuento de que ahora no se le puede decir al ELN que son unos narcoguerrilleros. ¿Cómo así? Si es que son unos terroristas. Y entonces, ¿ahora qué? No, pues son hermanitos de la caridad. Hágame el favor. Porque el señor Petro dio la orden que no se le puede insultar a sus camaradas, que es que ni siquiera los insultamos, los llamamos por lo que son. A la gente hay que llamarla por lo que es. Y la historia dice que son unos guerrilleros, unos narcoterroristas, unos asesinos. Es que eso lo dice la historia. Y entonces ya no se puede. Pues hace un año, con esto conecto, estaban ellos también desescalando el discurso. Recuerden ustedes cuando Petro invitaba a todos los colombianos a votar por él porque él iba a gobernar para todos. Pero cuando además decía que iba a ser un pacto nacional, que invitaba al uribismo a apoyarlo, que invitaba a todos porque todos cabíamos en la misma bolsa. Y nada más llegó al poder, empezó a cambiar el discurso y cada vez se ha radicalizado más su discurso, ¿cierto? Cada vez ha sido más radical. Pues hoy, 3 meses antes de elecciones, vemos otra vez cómo el petrismo volvió a desescalar su discurso. Y ahora vemos a un Gustavo Bolívar disque invitando a, hacer, a pactar con candidatos que jamás hubiéramos pensado. Oiga, ahora sí les sirve el moir. Háganme el favor, Gustavo Bolívar dizque invitando a Jorge Enrique Robledo a una alianza por Bogotá, pero ¿a dónde vamos a llegar con esta hipocresía de este tipo? Por eso les digo, no se dejen engañar por lobos vestidos de ovejas. Yo nunca les voy a sugerir un nombre por quien vayan a votar. Ese no va a ser mi estilo. Y los que encuentren videos míos viejos van a ver que no ha sido mi estilo. Pero sí les digo, no se dejen engañar por lobos vestidos de ovejas. El que es no deja de ser. ¿Cómo así entonces que el señor Bolívar, que siempre ha atacado a Jorge Enrique Robledo, que siempre ha atacado al Moir, ahora sale a decirle a Robledo, venga, hagamos una alianza por Bogotá? Y como claramente Robledo, que ha sido un tipo serio, que ha demostrado que no les come cuento, claramente Robledo va a decir que no, entonces va a salir Bolívar a decir que con esta gente no se puede, porque ese es el sectarismo petrista. Y colorín colorado, se coronaron el cuento porque lograron dividir al país. No se dejen engañar por lobos vestidos de ovejas. Ese es el único consejo que les puedo dar. No se pueden dejar engañar. Porque justo hace un año tenían este mismo discurso pacifista y este mismo discurso manipulador que tienen hoy. El señor Inti Asprilla, el señor Gustavo Bolívar, el señor Alexander López Maya, todos están lo mismo, están como perritos regañados buscando votos en las regiones para coronarse el país. Y ojo, porque si nos dejamos ganar las locales, se nos complican las elecciones nacionales en 2026. Tenemos que ganar las locales en cada uno de los territorios del país y lograr que saquen la menor cantidad de concejales y diputados posibles para poder dar la estocada final en 2026. Algo muy parecido a lo que está pasando en España, que le tocó a Sánchez adelantar las elecciones, meterlas en el día más caliente del verano, además con puente, para ver si logra contrarrestar esos resultados tan nefastos que tuvo en el mes de mayo, porque fue aplastada la izquierda, así como fue aplastado Sánchez en el debate el pasado lunes con Alberto Núñez Feijóo. Cualquiera que haya visto el debate o que haya leído artículos de prensa va a darse cuenta que el debate lo ganó Alberto Núñez Feijóo. Todo lo que ellos no esperaban. ¿Listo? Así que bueno, España crece, nos dicen por aquí. Bueno, pues yo no sé para dónde crece, porque los datos están ahí, ¿cierto? Los datos están ahí. Es que los datos no mienten. Lo que pasa es que hay personas que no consultan los datos. Entonces,
cualquiera que venga a decir que España crece o cualquiera como Sánchez que viene a decir que se han creado yo no sé cuántos puestos de trabajo, pero no dice cuántos son fijos discontinuos y entonces los fijos discontinuos no se pueden contar igual porque no siempre están trabajando, ¿cierto? Entonces, claro, ahí hay toda una manipulación de discurso como ha sido siempre y recuerden, la izquierda es experta en esa manipulación. Eso está clarísimo. Obviamente, si en las alcaldías no gana la derecha, quiere decir que perdió la democracia. Podríamos llegar a tener ese debate más adelante. Bueno, muy bien. Buenas noches, Hernán. Gracias por la información, Patriota. Nos vemos el 19 de julio. Yo seguiré haciendo todo mi contenido digital. Recuerden, lastimosamente en el día de una marcha no estoy en Colombia, porque afortunadamente no estoy en Colombia. No quisiera, desde que empecé a ver el auge del petrismo, salir del país, porque nunca quise ser testigo en carne propia de ser gobernados por un tipo como Gustavo Petro, que es sin duda uno de los peores males que ha parido Colombia. De manera que aquí estoy dando la batalla cultural por las redes sociales, siempre tratando de hacerlo con mucha responsabilidad, siempre desde los hechos. Ya mis interpretaciones y mis opiniones, pues algunos podrán estar de acuerdo y otros en desacuerdo. Esa es la libertad de expresión, pero no voy a tomar nunca una noticia falsa para emitir una opinión, porque eso sería promover las fake news. Por eso se llama pacto histórico, porque ese es el camino. Bueno, me perdí, estoy descontextualizado ahí con ese. España crece, viva Zuluaga y el uribismo corrupto. Bueno, pues eso a mí no me importa. He dicho como por enésima vez, no me importa. Repita conmigo, España no crece, no me importa el uribismo. Otra vez, España no crece, no me importa el uribismo. Otra vez, Sánchez va a morir aplastado el 23 de julio electoralmente. Otra vez, Sánchez va a morir aplastado el 23 de julio electoralmente. Siempre es bueno ponerle un poco de humor al final, ¿cierto? Así que bueno, aquí seguimos, listo. Muchas gracias, nos vemos. Ojalá mañana Feijó miente, repita conmigo, Sánchez miente y Feijó lo demostró. Otra vez, Sánchez miente y Feijó lo demostró. Otra vez, inclusive el PSOE dijo que Sánchez había perdido. Otra vez, inclusive el PSOE dijo que Sánchez había perdido. Bueno, no, muchas gracias, de verdad, no, nunca me tomen personal porque aunque trato de tomarme las cosas en serio, pues también me gusta ponerle un poco de humor a las cosas. Sigan para más y más tarde estaremos subiendo los videos de hoy que hasta el momento no los he subido. Recuerden seguirme en YouTube, Hernán Opina, en donde en la pestaña de comunidad siempre estamos poniendo nuestras microcolumnas. Muchas gracias y nos vemos mañana. Bueno, sesgado no, Humberto, es que este es un canal de derecha, pues ni modo entonces que esté opinando a favor de la izquierda cuando aquí lo que le hacemos es control a la izquierda, ¿cierto? De manera que, pero que nos diga este sesgado si esos viajes no han redundado en provecho para Colombia, pues no, claramente no han redundado en provecho para Colombia. Eso sería demasiado reduccionista decirlo, ¿cierto? Usted seguramente no tiene pruebas para decir eso, porque es que las pruebas me las tiene que mostrar en derecho positivo y derecho positivo es lo que está escrito en la ley, ¿cierto? Si usted desde el derecho positivo tiene como demostrarme que esos viajes han resultado en provecho para Colombia, mire, me le quito el gorro y mis respetos. Pero si usted me va a salir aquí con opiniones de por qué cree, pues si usted me va a decir que el viaje a Alemania resultó en provecho porque Petro fue a pedir que los colombianos no renunciaran a su nacionalidad para optar por la nacionalidad alemana, le voy a decir, deje de ser tan estúpido. Porque es que Alemania no permite la doble nacionalidad, como tampoco lo permite Polonia, ni Japón, ni Países Bajos, y una larga lista de países no la permiten. Cualquier ciudadano del mundo que quiera ser alemán tiene que renunciar a su nacionalidad de origen. Y cualquier ciudadano alemán que quiera optar por una segunda nacionalidad tiene que renunciar a su nacionalidad alemana. De manera que Gustavo Petro no va a hacer que eso cambie en Alemania. Pero pues hay petristas tontos que le creen. Y claro, sesgado no, de derecha, siempre por la derecha, porque inclusive si quiero finalizar la transmisión, el botón para finalizar la transmisión, ¿saben dónde está? En la esquina superior derecha. Por la izquierda, ni para deshacer los pasos. Venga, muchas gracias y nos vemos mañana.